Andrés detestaba que yo lo limitara en mi papel de prometida. Para provocarme, conducía imprudentemente y causaba problemas, actuando de manera irresponsable. Yo, una y otra vez, tenía que arreglar sus desastres. Hasta que Ana apareció en la vida de Andrés. Aquel día, él recorrió toda la ciudad buscando un simple postre para Ana, faltando a mi fiesta de cumpleaños. Le propuse a mi familia cambiar el compromiso. No tiene que ser necesariamente Andrés. Sonreí y dije en voz baja, ¿no tiene un tío menor? Capítulo 1. Andrés no asistió a mi fiesta de cumpleaños. Todos esperaban que el joven heredero llegara al final para darme una sorpresa. Sin embargo, solo recibí una llamada suya. Con tono despreocupado, dijo, Ana está triste hoy, quiere un postre de su infancia y le estoy ayudando a encontrarlo. Patricia, ¿no te encanta hacerte la prometida dulce y comprensiva? Deberías tener al menos ese poco de bondad y comprensión. Quizás no esperaba que tuviera el altavoz activado, y sus palabras, sin filtro alguno, estaban llenas de sarcasmo. Antes de que pudiera responder, colgó. Esto no era una explicación, era simplemente una notificación. Andrés siempre era así conmigo, por lo que ni siquiera escuchó el furioso sinvergüenza de su padre. Este chico se ha pasado de la raya. Su madre intentó consolarme. Patricia, no te enojes, mañana mismo haré que venga a pedirte disculpas. Esa chica Ana no es más que un pasatiempo, te prometo que no afectará tu relación con él. Escuché en silencio, forzando una débil sonrisa. Hoy era mi cumpleaños, el día en que se suponía que anunciaríamos la fecha de nuestra boda. Pero quien me había prometido pasar todos mis cumpleaños conmigo no apareció. Mis padres también tenían mala cara. Pero yo sabía que estaban calculando cómo usar este incidente para obtener más beneficios en la cooperación con la familia de Andrés. Por eso, cuando propuse romper el compromiso, como era de esperar, fui reprendida. Todo era exactamente como en mi sueño. ¡Qué disparate! Mi padre frunció el ceño, con tono disgustado. Patricia, es normal que los hombres tengan algunas aventuras. Tú eres con quien Andrés se casará, ¿por qué molestarte por esas amantes? Incluso mi madre, quien solía estar histérica por las aventuras de mi padre, me aconsejó que no fuera tan egoísta. ¿Era yo la egoísta? Bajé la mirada y sonreí con ironía. Después de un momento, como si hubiera tomado una decisión, dije. No tiene que ser necesariamente Andrés. Recordando a aquel hombre frío que en mi sueño había ocultado su amor por mí, sonreí suavemente y dije, ¿no tiene un tío menor? Andrés y yo crecimos juntos, éramos de familias del mismo nivel social, y naturalmente nos comprometimos al crecer. En algún momento, Andrés se volvió frío y distante conmigo. Odiaba que me acercara, y más aún que lo limitara en mi papel de prometida. Para molestarme, Andrés hizo muchas locuras. No sé cuántas veces tuve que arreglar sus desastres. Una vez, algunos amigos aconsejaron a Andrés que no fuera tan cruel conmigo. A él no le importó en absoluto. No es esto lo que le gusta hacer, dijo. La señorita Patricia se esfuerza tanto en crear una imagen dulce y considerada, solo esperando casarse con nuestra familia. No se metan en esto. Si arruinan sus planes, no solo no les agradecerá, sino que probablemente les pedirá cuentas. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo y malicia. Me quedé paralizada, con el corazón apretado por una mano invisible, doliendo tanto que casi no podía respirar, incluso olvidé el dolor de mi mano cortada por el vidrio. Esa herida me la había hecho antes al tratar de detener a Andrés. Cuando Andrés me vio caer, instintivamente dio unos pasos hacia mí, pero se detuvo, y finalmente frunció el ceño con impaciencia, entrometida. No me preocupé por la herida, pensando en resolver esto primero y luego hablar con Andrés. Pero nunca esperé que él me viera de esa manera. Intenté mantener la calma, pensando que debía haber un malentendido entre nosotros, y los malentendidos deberían aclararse. Pero antes de que pudiera averiguarlo, Ana apareció al lado de Andrés. Él protegía muy bien a Ana, mostrándole una ternura y paciencia que no había visto en años. El día que vi a Ana, tuve un sueño. En el sueño, Andrés finalmente se casó conmigo. Se convirtió en un excelente heredero. Me respetaba mucho como su esposa,
pero nunca se acercaba a mí. Me esforcé, y finalmente logré que su actitud hacia mí se suavizara un poco. Un día, accidentalmente toqué un marco de fotos artesanal en su estudio. Andrés se enfureció conmigo. Patricia. Pronunció mi nombre con frialdad en sus ojos, y gritó furioso, ya me casé contigo, ¿qué más quieres? Más tarde me enteré de que era un regalo de bodas de Ana antes de irse, y que había una carta de ella escondida detrás del marco. ¡Qué regalo tan irónico! Pensé que solo era una pesadilla, hasta que lo sucedido en mi fiesta de cumpleaños fue exactamente igual que en el sueño. Volviendo en mí, me esforcé por mantener un tono tranquilo. Si realmente vamos a elegir un socio en la familia de Andrés, ¿no sería mejor Sebastián? Sebastián, el genio comercial de la familia de Andrés, brillante pero frío y despiadado. Hasta el padre de Andrés tenía que cuidar su actitud con él. Era mucho mejor que Andrés, y también alguien a quien nuestra familia no podía aspirar. Mi padre guardó silencio por mucho tiempo, y finalmente dijo fríamente: cuando tengas suficiente confianza, vuelve a mencionarme este asunto. Al día siguiente, Andrés no vino a disculparse, ni siquiera envió un mensaje. Esto era de esperar, era el hijo menor de su familia, siempre mimado. Sin embargo, su madre llamó para disculparse. Después de la llamada, mi padre me pidió que perdonara a Andrés. Pero supongo que mis palabras de ayer despertaron su ambición, y después de dudar, no me pidió que enviara un mensaje de reconciliación. Suspiré aliviada en secreto. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. No tenía forma de contactar personalmente con Sebastián, y además él estaba en el extranjero, ni siquiera tenía la oportunidad de crear un encuentro casual. Antes de que pudiera pensar en una solución, Andrés volvió a meterse en problemas. Capítulo 2. Esta era la segunda vez que veía a Andrés tan furioso. La primera vez fue cuando me secuestraron, y Andrés llegó con la policía a la fábrica abandonada para encontrarme. En ese momento, sus ojos estaban rojos, y al ver las heridas en mi rostro, extendió su mano sin atreverse a tocarme, temiendo lastimarme. Al final, no pudo contener su ira y, apretando los dientes, golpeó al secuestrador una y otra vez, con tanta ferocidad que nadie se atrevió a detenerlo. Hasta que, aguantando el dolor, le grité: Andrés, me duele. Andrés, para. Ahora, en una escena similar, también intenté detenerlo, pero esta vez quien podía detener los puños de Andrés no era yo. Observé tranquilamente mientras Andrés pateaba violentamente a aquel hombre, y luego corría ansiosamente a ver si Ana estaba herida. ¿Puedes tolerar esto? Mi amiga, que me acompañaba para distraerme, estaba sorprendida y enojada. ¿Este hombre aún recuerda que tiene prometida? La detuve, pensando en irnos silenciosamente, pero un amigo de Andrés nos vio. Cuñada, llegas justo a tiempo, dijo el hombre deliberadamente en voz alta, aconsejando a Andrés con una sonrisa burlona. Vamos, hermano, lleva a Ana a tratarse las heridas, la cuñada se encargará de esto. Asumieron que venía a arreglar otro de los desastres de Andrés, obligándome a quedarme. Andrés también me vio y se quedó paralizado por un momento. Instintivamente soltó la mano de Ana, con un destello de incomodidad en sus ojos que rápidamente se convirtió en comprensión y furia. Patricia. Andrés curvó sus labios en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esto es obra tuya, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Qué? Como falté a tu fiesta de cumpleaños, deliberadamente enviaste a alguien a molestar a Ana. Se acercó paso a paso, con una expresión aterradoramente fría, parado frente a mí, mirándome desde arriba. ¿No es esta tu táctica habitual? Hipócrita hasta la médula. Me quedé atónita y, mirando más allá de Andrés, noté que Ana evitaba nerviosamente mi mirada. Comprendí y traté de explicar con calma: no tengo necesidad de hacer eso. Este encuentro fue pura coincidencia, si hubiera sabido que estaban aquí, ni siquiera habría salido. Era la verdad, pero Andrés no me creyó. De repente me agarró la mano y se burló. ¿Crees que voy a creer tus mentiras? Patricia, ¿no es tu único objetivo casarte con nuestra familia? Ni siquiera has entrado y ya quieres dar órdenes. ¿Quién te crees que eres? No tienes derecho a meterte en mis asuntos. Apretó más fuerte, haciéndome fruncir el ceño de dolor. Suéltame. Andrés no me soltó,
su expresión cada vez más irritada e impaciente. No tenía garantías con Sebastián, así que no podía enemistarse con Andrés ni su familia. Pero me pareció ridículo que quien antes me trataba como un tesoro ahora quisiera hacerme daño. Cerré los ojos y respiré profundo. Andrés, tú. El repentino sonido de un teléfono nos interrumpió, deteniendo también el castigo infantil de Andrés. Al ver mis ojos enrojecidos por el dolor, pareció recuperar algo de razón y aflojó inconscientemente su agarre, aunque sin soltarme. No podía liberarme, así que contesté el teléfono frente a él con expresión fría. Buenas tardes, señorita Patricia. Antes de que pudiera hablar, la voz del otro lado saludó fríamente, una voz profunda y magnética que salía del auricular. Soy Sebastián. Mi conocimiento sobre Sebastián venía principalmente de la generación anterior y las noticias financieras. Era un joven y talentoso líder, un verdadero prodigio, cualquier elogio se quedaba corto. Pero Andrés no apreciaba a este tío. Se rió con desdén. ¿Sabes lo que dice la familia de él? ¿Qué dicen? Es un hombre de negocios típico que calcula qué pie mover primero para obtener más beneficios. Las bolas de billar chocaron ruidosamente mientras Andrés guardaba el taco, frunciendo el ceño y advirtiéndome seriamente que me mantuviera alejada de Sebastián. Para él, las personas y las cosas solo se dividen entre útiles e inútiles. ¿Cómo podría alguien así tener sinceridad? Su tono estaba lleno de sarcasmo. No dije nada, recordando inevitablemente mi último encuentro con Sebastián. Fue una coincidencia. Había ido al balcón para tomar aire fresco lejos de la multitud, pero descubrí que ya tenía ocupante. El hombre que debería haber sido el centro de atención en la fiesta estaba de pie en las sombras, su cabello normalmente ordenado algo despeinado, cayendo sobre sus cejas profundas. Entre el humo del cigarro, vi sus ojos negros penetrantes. Disculpe. Probablemente notó mi ceño fruncido y me cedió el lugar. Pregunté cortésmente, ¿ya se va? Se sorprendió un momento y torció la boca con cierta incomodidad. Es raro encontrar tranquilidad aquí, pensé que estaba solo. Sonreí levemente, aunque había crecido junto a Andrés, no conocía bien a este tío suyo. Después de intercambiar algunas cortesías, Sebastián volvió al salón. Pensé que ahí terminaba todo, hasta que una camarera me trajo analgésicos y agua caliente. Aquel caballero dijo que probablemente necesitaría esto más que un abrigo llamativo. Me sorprendí, dándome cuenta de que el lugar que Sebastián me había cedido era el único en el balcón protegido del viento. Con un fuerte dolor en el vientre, aguanté el calor en mis orejas, agradecí en voz baja y miré hacia su figura resplandeciente entre la multitud. Sentí que Sebastián no era tan insensible como decían. Pero en ese momento solo me importaba Andrés, quien incluso se puso celoso y me pidió que no fuera amable con Sebastián solo porque fuera atractivo. Me pareció gracioso y acepté. Pero al voltearme me encontré con la mirada profunda de Sebastián, sin saber cuánto tiempo llevaba ahí ni cuánto había escuchado. Me sentí algo avergonzada, pero más que nada culpable. Andrés actuó como si nada, arqueando una ceja. Vaya, ¿el hombre ocupado también viene a divertirse? Sebastián desvió la mirada y respondió con indiferencia, ¿una partida? Encantado. Al pasar junto a mí, Sebastián inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. Suspiré aliviada, suponiendo que no había escuchado. Poco después se fue al extranjero para expandir el mercado, y yo olvidé este pequeño incidente. Pero ahora, con su voz ligeramente ronca sonando en mi oído, lo recordé todo y me sentí culpable. Sin embargo, esta era una buena oportunidad para mí, así que ignoré a Andrés a mi lado, señor Sebastián. Capítulo 3. Parecía que Ana tenía otro problema. Miraba ansiosamente hacia Andrés con frecuencia. Andrés dudó un momento y finalmente me soltó la mano, diciéndome fríamente cuídate antes de dirigirse hacia Ana. Sin molestarme en mirarlos, caminé rápidamente hacia la salida. La música bajó de volumen y la voz al otro lado del teléfono continuó. Tu propuesta de colaboración con nuestra empresa fue bastante buena. Hace poco Raúl me comentó que esperabas tener la oportunidad de consultarme algunas cosas. Hizo una pausa, probablemente sin saber qué más inventar, y dijo en voz baja, regreso pasado mañana al país. Después se quedó en silencio. La propuesta era de hace 6 meses,
y lo que le dije a Raúl, el secretario de Sebastián, solo fueron cortesías al finalizar la colaboración, todos sabíamos cuánta sinceridad había en ello. Pero Sebastián usó estas dos excusas para hacer esta llamada. Me quedé atónita, como si toda mi ansiedad anterior hubiera encontrado un ancla. No pude evitar sonreír, cambiando deliberadamente a un trato más familiar. Bien, entonces esperaré a que vuelva, tío. Se escuchó el sonido de algo cayéndose al otro lado del teléfono. Fingí confusión. ¿Qué sucede, tío? Nada. La voz de Sebastián volvió, más profunda que antes. Es tarde, deberías descansar. Percibí agudamente que el humor de Sebastián se había enfriado considerablemente, y me detuve, sintiendo que, ¿acaso a Sebastián no le gustaba ese apelativo? Por el asunto de Ana, Andrés me había bloqueado en todos lados. Probablemente quería darme una lección, pero no me importó. Lo bloqueé y eliminé también sin pensarlo 2 veces, y después acompañé a Raúl a recoger a Sebastián al aeropuerto. El vuelo se retrasó y llegamos casi a las 3 de la madrugada. Sebastián parecía haber venido directamente de una fiesta, con el cabello peinado hacia atrás, revelando sus cejas afiladas. Llevaba un traje a medida que desde el cuello hasta los puños revelaba su exquisita confección artesanal. Al principio no me notó, le entregó una tablet a Raúl diciendo, «Este contrato, tú vuelve a...». Se interrumpió de repente cuando su mirada cayó sobre mí, sorprendido. «¿Patricia?» «Señor Sebastián, tanto tiempo sin verlo». Lo saludé sonriendo. Al verlo en persona, inevitablemente sentí algo de vergüenza, pero esa sensación se disipó rápidamente porque Sebastián parecía más desconcertado que yo. Retrajo instintivamente su mano y respondió suavemente con un mm. Con ojo agudo, noté algo azul claro en la muñeca de Sebastián, parecía una liga para el pelo de niña, que desentonaba completamente con su reloj de pulsera de millones. Me sorprendí, pero aparenté no darme cuenta y desvié la mirada, suspirando internamente, así que Sebastián tenía novia, entonces mis planes anteriores. ¿Cuánto tiempo has esperado? Su voz algo ronca me devolvió a la realidad. Raúl caminaba delante con la maleta, fingiendo no conocernos. Me toqué la nariz y respondí vagamente, en realidad no mucho. Sebastián me observó en silencio, frunciendo inconscientemente el ceño, con los labios apretados en una línea recta, como si estuviera enfadado. Sería porque vine a recogerlo sin avisar. Me tensé y justo cuando iba a explicarme, una maleta que pasaba me golpeó fuertemente. ¡Cuidado! Mi espalda chocó contra un cuerpo cálido, Sebastián me sujetó instintivamente por la cintura, su voz teñida de preocupación. ¿Estás bien? No respondí, mirando fijamente la liga para el pelo en su muñeca, con sus pequeñas flores de cristal rosa y blanco. Antes solo la había visto de reojo, pero ahora me resultaba cada vez más familiar y alarmante. ¿Te torciste el tobillo? Al ver que no respondía, Sebastián pensó que me había lastimado el tobillo y, frunciendo levemente el ceño, se agachó directamente, sus largos dedos tocando cuidadosamente mi tobillo mientras preguntaba suavemente, ¿duele aquí? Sus palmas estaban ardiendo, tocando y alejándose, pero con una extraña familiaridad y contención, como si alguna vez alguien también hubiera contenido así, sosteniendo mi pie juguetón, diciendo con voz ronca y poco hábil, mi cuerpo es duro, no te lastimes pisándome. Mirando a Sebastián, que seguía inclinado revisando si estaba herida, surgió una suposición atrevida e increíble. Como poseída, pregunté, ¿dónde estaba el señor Sebastián durante el solsticio de invierno de hace 2 años? Apenas terminé de hablar, Sebastián se tensó bruscamente. En el extranjero, respondió sin levantar la cabeza, intentando sonar indiferente. Como para probarlo, añadió, estaba gestionando un comercio internacional con una empresa biotecnológica. Al diablo con el comercio internacional. Mirando el lunar familiar detrás de su oreja, me reí irritada. No pude evitar burlarme. Sebastián tiene muy buena memoria. Recuerda tan claramente los detalles de hace 2 años. Sebastián apretó los labios y no dijo nada más. Capítulo 4. Una vez cometí un error estando ebria, en la villa de Andrés. En ese entonces podía entrar y salir libremente de sus propiedades. Después de beber hasta la madrugada, alguien regresó. No recuerdo bien qué locuras hice,
Solo que mi poca razón restante me hizo impedir que esa persona encendiera las luces, no quería que mi desorden quedara expuesto. Está bien, dijo después de una pausa, accediendo finalmente. Pero era muy malo consolando, tropezaba con las palabras al intentar halagarme, y tuve que enseñarle poco a poco. Aunque después se volvió más hábil. Eres maravillosa. No eres el complemento de nadie, tu excelencia no es una moneda de cambio para un futuro matrimonio. ¿Entonces me amas? Agarré su cuello de camisa, mi mirada cada vez más perdida. Dicen que solo si tengo valor, merezco ser amada. Para la familia Jean, mi valor estaba en el matrimonio arreglado. De repente, él se quedó en silencio. ¿Ni siquiera sabes mentirme? Enojada, pateé sus hombros y pecho, y me enojé más. Estás muy duro. ¿Acaso tienes una placa de metal? Los músculos bajo mis pies se tensaron aún más, y creo que escuché una risa ahogada. Pronto mi tobillo fue sujetado por su mano ardiente. Sí, mi cuerpo es duro, me consoló con voz ronca. No te lastimes al pisarme. No me rendí. Él suspiró, están equivocados, siempre mereces ser amada. Entonces, ¿por qué no me amas? Porque me gustas. Levanté la cabeza, vi cómo se inclinaba, bajaba la cabeza, y luego un suave beso cayó sobre su pulgar que presionaba ligeramente mis labios. No quiero mentirte. Me gustas, pero este gustar aún no llega al nivel del amor. No estoy seguro de tener la capacidad de amar. Estas palabras fueron muy serias. Estaba muy ebria, pensé un momento y volví a preguntar, ¿entonces cuándo podrás amarme? Tal vez, mañana. Me alegré con su consuelo, felizmente saqué una liga para el pelo de mi bolso y la puse a la fuerza en su muñeca, fingiendo ser amenazante, no te la quites. ¿Y no te guste nadie más? Las pequeñas flores de cristal rosa y blanco reflejaban la luz de la luna en sus ojos, su mirada habitualmente fría se suavizó lentamente, sus pestañas bajas ocultando la sonrisa en sus ojos. Dijo en voz baja, no hay nadie más, ni habrá nadie más. Quedé satisfecha. Pero al día siguiente, cuando desperté, había olvidado todo por completo. Después recordé vagamente algunas cosas, solo recordaba claramente ese me gustas. Instintivamente pensé que esa persona era Andrés, creí que solo él jugaría así conmigo. Por eso, sin importar cuán absurdas fueran las cosas que Andrés hiciera después, pensé que solo estaba molesto por perder su libertad debido al control familiar, no que no me quisiera. Pero ahora, los recuerdos olvidados volvían como una marea, la figura borrosa gradualmente se superponía con la persona frente a mí. Me di cuenta tardíamente que quien dijo que le gustaba esa noche siempre había sido otra persona. Sebastián cambió bruscamente de tema. Considerando que estábamos en público, fui discreta y no pregunté más, simplemente lo seguí al auto. Él dudó un momento al subir, pero finalmente no dijo nada. Raúl, muy perspicaz, subió la división. ¿Por qué Sebastián decidió volver repentinamente al país? Después de un momento de silencio, pregunté casualmente. Sebastián miraba al frente. Hay algunos asuntos que debo atender. ¿Qué asuntos? Entonces preguntaré de otra manera, ¿los asuntos que Sebastián debe atender son de trabajo o personales? Apenas terminé de hablar, los dedos de Sebastián sobre su pierna se tensaron instintivamente. Después de un momento, dijo sin inmutarse, ambos. Y entre los asuntos personales hay uno. Me acerqué a Sebastián, mi mirada cayó sobre su muñeca oculta bajo la manga, y pregunté sonriendo, ¿qué es por la dueña original de la liga para el pelo? Sebastián levantó bruscamente la mirada hacia mí, sus profundos ojos como un glaciar a punto de derretirse, ocultando peligrosos torrentes bajo su calma. Desvió primero la mirada, ¿qué quieres saber? No dije más, respiré profundo y me senté a horcajadas sobre las piernas de Sebastián. La distancia se acortó instantáneamente, nuestras respiraciones se entremezclaron. Aún así, Sebastián me miraba con extrema calma. Raúl dice que has estado siguiendo un proyecto, trabajando horas extras continuamente. Incluso habló como un mayor preocupado por un menor, con cierta desaprobación en su tono. Deberías ir a descansar temprano. ¿El señor Sebastián sugiere que no estoy lúcida? Sebastián no respondió, lo que equivalía a una confirmación.
Me reí enojada. Directamente rodeé su cuello con mis brazos, mi mirada desafiante. Entonces, ¿por qué no intenta el señor Sebastián hacerme entrar en razón? Realmente estaba enojada. Incluso en este momento, cuando ambos sabíamos la verdad, Sebastián seguía haciéndose el tonto. ¿Tan difícil era admitir que le gustaba? Andrés era así, Sebastián también. ¿O acaso ya se había arrepentido? Entonces, ¿por qué seguía llevando esa liga para el pelo? Una inexplicable sensación de agravio surgió en mi corazón. Tal vez Sebastián tenía razón. El trabajo intensivo de este periodo, más la preocupación por los asuntos de Andrés, me habían agotado hasta perder la razón. Cuanto más pensaba, más me enojaba. Bajé la cabeza para quitarle la liga de la muñeca a Sebastián. Me sujetó la mano, lo miré fijamente. Devuélvemela. Sebastián instintivamente desvió la mirada y bajó los ojos. Está vieja, te compraré una nueva. Solo quiero esta. También me enojé, intentando recuperar la liga sin importar nada. Se escuchó un suspiro apenas audible sobre mi cabeza, y mis dos muñecas fueron firmemente sujetadas por sus grandes manos. No te falta una liga para el pelo. Levanté la cabeza, encontrándome con sus ojos oscuros, su mirada cada vez más profunda, un deseo invasivo bullendo en silencio. Sebastián dijo suavemente, pero yo la necesito. Antes de que pudiera reaccionar, mi cintura fue apretada y todo mi cuerpo fue jalado hacia arriba, presionándonos juntos. Al sentir algo presionando contra mis glúteos, abrí los ojos de par en par. Tú. Patricia. Pronunció mi nombre, y contrario a su reacción ardiente y urgente, el tono de Sebastián seguía siendo frío y tranquilo. Nunca he sido una persona con sentido moral. Enojada y molesta, ¿desde cuándo? Desde el momento en que te vi. Sebastián soltó mis manos, levantó la suya para apretar suavemente mi nuca, suspirando, no puedo controlarme. Apenas terminó de hablar, la mano en mi cintura presionó hacia abajo. A través de la delgada tela, la sensación se volvió más evidente. Sebastián me miraba fijamente, el deseo en sus ojos tan espeso que parecía tangible. La falda fue levantada, una palma ardiente se posó en mi muslo, subiendo lentamente. Instintivamente sentí el peligro y agarré esa mano traviesa por reflejo. Pero la fuerza del hombre era demasiada, no pude evitar que se acercara opresivamente, hasta el borde del peligro. Sebastián. Como si mi alma hubiera sido envuelta instantáneamente por un escalofrío, mis nervios se tensaron bruscamente y grité su nombre. La invasión se detuvo instantáneamente, Sebastián retiró su mano sin dudarlo. Levanté la cabeza sorprendida, justo a tiempo para ver un destello de diversión en sus ojos. Muy tenue, desapareció rápidamente. ¿Asustada? Sebastián bajó la mirada, arregló cuidadosamente mi falda, y me consoló en voz baja como hace 2 años. Entonces deberías escuchar a Andrés y mantenerte alejada de mí. Su expresión mantenía su habitual calma e indiferencia, pero al final de sus palabras aún se podía detectar un ligero temblor casi imperceptible. Lo capté, y la mayoría de mis emociones negativas anteriores se disiparon, reemplazadas por una sensación de emoción peculiar. Respiré profundamente y le pregunté seriamente, entonces, ¿por qué volviste? Para evitar escuchar una respuesta que no quería oír, agregué rápidamente, dijiste que nunca me mentirías. Sebastián se sorprendió, estaba a punto de hablar cuando el auto se detuvo. La conversación fue interrumpida, Sebastián giró la cabeza hacia la ventana, ve a dormir bien, la próxima vez, no vengas tan tarde a recogerme. Respondí algo desanimada. Pensé que no obtendría una respuesta, hasta que al cerrar la puerta del auto, una voz muy suave llegó a mis oídos con el viento. Porque fuiste maltratada. Capítulo 5. Todos me maltratan. Yo no te maltraré. ¿Entonces me apoyarás? Sí. ¿Qué? Te apoyaré. Cuando sea que me necesites, volveré para apoyarte. Oh, sabía que solo Andrés era bueno conmigo en este mundo. Mi padre pronto se enteró del regreso de Sebastián. No olvides nuestro acuerdo. Me miró de reojo, con un tono suave lleno de amenazas. Si no puedes lograrlo, ve rápido a disculparte con Andrés y calma su estado de ánimo. Asentí sonriendo, y luego respondí a ese mensaje de texto desconocido,
si está herido, que vaya al médico, no me llamo mamá. Andrés se había lastimado conduciendo imprudentemente por Ana, y su amigo me envió un mensaje para que fuera. Después de responder, bloqueé ese número y abrí mi chat con Sebastián. Le envié de golpe las fotos que mi amiga tomó de Andrés y Ana saliendo juntos, junto con el mensaje que acababa de recibir, y le dije quejumbrosa: tío, ¿tanto parezco una herramienta? Sobre el tema del tratamiento, después de confirmar los sentimientos de Sebastián hacia mí, le había preguntado a Raúl en privado. Raúl, como si hubiera recibido instrucciones previas, respondió vagamente, y finalmente dijo con significado: ¿la señorita Patricia quiere llamarlo igual que el joven Andrés? Me iluminé, sin imaginar que él podría estar secretamente celoso por el tratamiento. Después de darme cuenta, me pareció complejo y divertido. Pensé que si podía ponerse celoso por algo tan pequeño, ¿cuántos celos no sentiría por otras cosas? Entonces recordé cuando Sebastián dijo en voz baja en el auto: pero yo la necesito, y sentí que debió haberse sentido bastante dolido en ese momento. Pero lo ocultaba tan profundamente que no pude resistir provocarlo para verlo enojado, para ver la naturaleza salvaje y el deseo ocultos bajo su calma. Sebastián respondió rápidamente: no lo eres. Lo regañaré y haré que se disculpe contigo. Formal y serio, como si pudiera ver a través de la pantalla su expresión solemne al responder. Hice un mohín aburrido, pero seguí disfrutando molestándolo con mensajes. La comida hoy estaba muy salada. ¿Crees que mañana estaré hinchada? Sebastián, no lo estarás. Sebastián, conozco un chef muy habilidoso. Pero quiero comer lo que cocine el tío. Hubo un largo silencio. Pensé que Sebastián había ido a trabajar y no le di importancia. Pero poco después llegó el mensaje de Raúl. Raúl, señorita, ¿qué le dijo a Sebastián? ¿Por qué está buscando apartamentos cerca de su empresa y preguntándome qué recipiente para comida se ve mejor? Alguien ya había planeado el menú de toda la semana, pero lo que me respondió fueron solo 3 frías palabras: no sé cocinar bien. Me reí enojada y dije directamente: mi padre me pidió que me lleve bien contigo. Sebastián, qué fría respuesta de una sola letra: Sebastián. Otro silencio. Le escribí a Raúl: ¿qué está haciendo tu jefe ahora? Raúl, versión no molestar en el trabajo. ¿Acaso soy parte de su juego también? Sonrisa con ojos felices, sonrisa con ojos felices. Aunque dijo eso, Raúl igual me envió secretamente un video corto. En el video, Sebastián fruncía el ceño, parecía algo disgustado. Antes de que pudiera ver claramente, pareció notar algo y miró directamente hacia la cámara. El video terminó después de una sacudida violenta. Nos había descubierto. Sostuve el teléfono, pensando si me había pasado de la raya. Parecía molesto. Mientras dudaba, apareció un mensaje de Sebastián. Era un sticker animado. Un perrito adorable con gorro amarillo asintiendo enérgicamente en su cuenco de agua, con 2 grandes caracteres sobre su cabeza: MMMM. Me quedé atónita, y se me ocurrió una idea atrevida. Sebastián, ¿no estaría buscando stickers con cara seria? Al segundo siguiente, mi suposición se confirmó. Sebastián, perdón, estoy acostumbrado a chatear así con Raúl y los demás. Cambiaré en el futuro. Y adjuntó un sticker de un perrito actuando lindo. Así que realmente estaba buscando stickers adorables. Una parte de mi corazón se derritió instantáneamente. Respiré profundo. ¿Puedes atender una llamada ahora? No te quitaré mucho tiempo. La respuesta fue una videollamada de Sebastián. Perdón, apenas se conectó la videollamada, llegó la voz fría de Sebastián. Yo solo. Sebastián. Lo interrumpí, soltando de golpe: tengamos una aventura. Apenas terminé de hablar, el rostro habitualmente calmado y contenido del hombre mostró un momento de blanco total. Luego, el lóbulo de su oreja oculto bajo su cabello negro se puso completamente rojo. Capítulo 6. Últimamente Andrés estaba de mal humor y sentía una vaga inquietud. No podía identificar que andaba mal, y finalmente lo atribuyó a la presión de sus padres. Seguramente Patricia había ido a quejarse de nuevo, tanto que incluso su madre, quien siempre lo había mimado, esta vez le advirtió seriamente: Andrés,
Puedes divertirte con otras mujeres, pero jamás casarte con ellas. Tu futura esposa solo puede ser Patricia, a menos que encuentres a alguien mejor que ella. Solo puede ser Patricia. Solo puede ser ella. Estas palabras resonaban como un hechizo en los oídos de Andrés, haciéndolo rechinar los dientes de frustración. ¿Por qué tenía que ser Patricia? ¿Por qué incluso sus sentimientos debían ser controlados? Era una persona, no una marioneta. Pero precisamente por esto, Patricia estaba tan segura de esa posición, ¿no? Por eso últimamente sus acciones eran cada vez más excesivas. Andrés sonrió con desdén, aunque no quería admitir que cuando descubría que Patricia estaba celosa y hacía esas cosas, sentía una alegría secreta en su interior. Como si cuanto más lo quisiera Patricia, más lo valorara, más probaba que aún tenía capacidad de resistencia bajo todo ese control. Pero esta vez Patricia se había pasado de la raya, necesitaba una lección, pensó Andrés. Andrés. Probablemente asustados por su rostro frío, la gente alrededor se empujaba entre sí, nadie se atrevía a acercarse. Finalmente, fue Ana quien, con una sonrisa dulce, se acercó y dijo suavemente, en realidad no necesitas enojarte con Patricia por mí. Patricia solo actúa así porque te quiere demasiado. Lo entiendo. Se detuvo, levantando la mano para intentar suavizar el ceño fruncido de Andrés. Sé que ustedes terminarán casándose, y no espero demasiado. Andrés instintivamente esquivó la mano de Ana, pero ese te quiere demasiado inexplicablemente mejoró su humor irritado. Así que resopló, ella está equivocada, ¿por qué la defiendes? La mano levantada de Ana se congeló, la retiró discretamente y sonrió de nuevo. Sí, entiendo. A Andrés le gustaba la docilidad de Ana, en ciertos momentos, sus gestos y comportamientos se parecían mucho a la Patricia de antes. Cuando era pequeña, Patricia solo tenía ojos para él, pero después de crecer. Andrés pensó con sarcasmo, la Patricia adulta solo pensaba en los beneficios. No quería casarse con Andrés, sino con el título de esposa del heredero. Recordando cuando escuchó sobre su compromiso con Patricia, fue a buscarla lleno de alegría, pero oyó su conversación con su padre, Andrés se sintió como un idiota. Después, sin importar cuán excesivas fueran sus acciones, Patricia no solo no se enojaba, sino que lo ayudaba a resolver todo diligentemente. Todos pensaban que Patricia era buena con él, pero Andrés sabía que era porque Patricia no quería perder el título de su futura esposa. Hasta que más tarde vio accidentalmente la mirada triste y solitaria de Patricia, se dio cuenta de que además del interés, Patricia realmente lo quería. Este descubrimiento alegró a Andrés, junto con una sensación de venganza. Así que poco después, Ana apareció a su lado. Como era de esperar, Patricia se puso celosa. Ya está bien. El humor de Andrés había mejorado considerablemente, levantó la mirada con pereza. Si tienes algo que decir, dilo. Apenas terminó de hablar, los ojos de Ana se enrojecieron instantáneamente, como si estuviera a punto de llorar. En esto no se parecía nada a Patricia, pensó Andrés distraídamente, al menos desde pequeña, casi nunca había visto llorar a Patricia. Sin embargo, esta Patricia tan fuerte estaba actuando contra Ana por él nuevamente. ¿Qué madurez? ¿Todo esto por una pequeña cosa? Se burló, sus ojos oscureciéndose instantáneamente. Está bien, yo me encargo. Ya era suficiente castigo para Patricia esta vez, pensó Andrés. Así que mientras conducía temerariamente, cometió deliberadamente un pequeño error, manteniendo el nivel de lesión bajo control. Sus amigos insistieron en llamar a Patricia para que viniera a ver, y Andrés no lo impidió. Mientras esperaba la respuesta, Andrés miró su pierna cubierta con un grueso yeso, y de repente se arrepintió un poco. Se veía bastante grave, frunció el ceño, pensando que Patricia seguramente estaría muy preocupada. Antes, cuando tenía un pequeño corte en la mano, Patricia se angustiaba tanto que sus ojos se ponían rojos, esta vez. Bueno, cuando Patricia viniera esta vez, no se enojaría con ella. Andrés sonrió inconscientemente. Hasta que el amigo que dijo que llamaría a Patricia de repente cambió de expresión y lo miró dudoso. Los párpados de Andrés se crisparon. ¿Qué respondió? Patricia debe estar ocupada últimamente. El amigo balbuceó. Andrés, impaciente, sin importarle su pierna lesionada, arrebató el teléfono.
y así, ese sí está herido, que vaya al médico. No me llamo mamá, apareció cruda y claramente ante sus ojos. ¿Qué quiere decir? Andrés, furioso, quiso enviar un mensaje, pero descubrió que el número estaba bloqueado. La ira mezclada con un pánico inexplicable hizo que Andrés alzara la voz bruscamente. ¿Me bloqueó? Me bloqueó a mí. El amigo explicó débilmente, y luego preguntó cautelosamente, Andrés, ¿esta vez Patricia está realmente enojada? ¿Enojada? Andrés se sorprendió, luego sonrió con desdén. Ella es quien cometió el error. ¿Qué derecho tiene de enojarse conmigo? El amigo no dijo más. Andrés devolvió el teléfono y sacó el suyo. Pero después de pensarlo, finalmente lo guardó. La dejaría esperando un tiempo más, de todos modos, no pasaría mucho antes de que Patricia se disculpara primero. Después de todo, ella lo quería tanto, y lo había querido durante tantos años. Andrés pensó con extrema confianza. Entiendo. Capítulo 7. Sebastián pareció malinterpretar mis palabras, y quién sabe qué se imaginó, pero el brillo en sus ojos se apagó considerablemente. Aún así, respondió con voz profunda bien. No, viendo que la broma se había pasado de la raya, me apresuré a explicar. Quiero decir, deberíamos intentar estar juntos. Sebastián respondió, entiendo. Yo sentía que no había entendido. Sin embargo, de cualquier manera, mi relación con Sebastián se volvió ambigua. Finalmente compró ese apartamento cerca de mi empresa. Y en mi escritorio apareció un recipiente rosa para comida que Raúl criticó por su estética. La empresa de Sebastián estaba muy lejos de la mía. Cada día al mediodía, él iba al apartamento a cocinar, me entregaba la comida en el estacionamiento subterráneo y luego volvía conduciendo para sus reuniones. Apenas comenzaba la primavera, llevaba una gabardina ligera, y su cabello, normalmente impecablemente peinado, ahora caía casualmente sobre su frente. Como si quisiera encajar con la configuración de aventura, Sebastián llevaba una mascarilla negra, mostrando solo sus ojos ligeramente rasgados. La primera vez que nos encontramos, no pude evitar mirarlo varias veces. ¿Qué pasa? No sé si era por la mascarilla, pero la voz de Sebastián sonaba apagada. ¿Por qué no llevas traje?, pregunté curiosa. Antes, cada vez que veía a Sebastián, siempre iba de traje, transmitiendo una imagen de abstinencia y control. La mano de Sebastián que sostenía el recipiente se detuvo, levantó la mirada hacia mí. ¿No te gusta? Solo no estoy acostumbrada, respondí honestamente, y luego, con malicia, tomé la mano de Sebastián y la presioné contra mi rostro. ¿No es muy temprano para usar gabardina? La mano que sujetaba se tensó bruscamente. Sebastián, lo llamé sonriendo, ¿cambiaste tu estilo por mí? Sebastián no podía evitar mi mirada, solo podía mirarme directamente a los ojos. Después de un buen rato, suspiró. Te llevo 8 años, dijo. Raúl dice que así me veo más joven. Más joven. Me quedé atónita, no esperaba oír eso de Sebastián. No era el tipo de persona que se preocupara por la opinión de los demás, al menos por lo que sabía. Sebastián a menudo podía describirse como alguien que hacía las cosas a su manera. Era tranquilo y contenido, seguro de cada paso que daba. Pero ahora decía algo que sonaba casi inseguro. La temperatura de su palma fue aumentando gradualmente. Me arrepiento, de repente respiré profundo y dije sonriendo, Sebastián, me arrepiento. Sebastián permaneció en silencio, solo mirándome profundamente, como si lo hubiera esperado, y respondió suavemente, si quieres arrepentirte ahora. Me arrepiento de haber creído las palabras de Andrés en ese momento, de pensar que eras una persona aburrida y sin corazón, lo interrumpí, sonriendo, me arrepiento más de haberle prometido a Andrés mantenerme alejada de ti. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que Sebastián probablemente había escuchado esas palabras en ese momento, por eso se fue voluntariamente. Un destello de sorpresa cruzó sus oscuros ojos, y me preguntó casi ansiosamente, ¿tú, qué quieres decir? Cuando dije intentémoslo, no estaba bromeando. Me puse de puntillas y le di un beso en los labios a través de la mascarilla. Ahora hace un poco de frío para usar gabardina, rodeé su cuello con mis brazos, inclinando la cabeza. Tío, ¿qué te parece si te regalo un accesorio esencial para mantener el calor con la gabardina?
Mi cintura fue apretada y Sebastián me levantó con una mano sobre el capó del auto. Se quitó la mascarilla, bajó la cabeza, pero se detuvo bruscamente cuando nuestras respiraciones se entremezclaron, y preguntó muy cortésmente, «¿Quiero besarte, puedo?» Directamente levanté la mano para rodear su cuello, alzando mi cabeza. Pero pronto me arrepentí. Contrario a su imagen habitualmente ascética, el beso de Sebastián estaba lleno de dominación, robándome todo el aliento. Inexplicablemente recordé sus ojos oscuros que vi entre el humo aquel día, y pensé confusamente, el tío sí que sabe fingir. Prometí tejerle una bufanda a Sebastián, pero cuando realmente intenté hacerla, todo salió mal. Miré sin expresión la bufanda que parecía una tira de panceta a la parrilla, y decidí que mejor no me torturaba más. De todos modos, solo dije que le regalaría una, no que la tejería yo misma, pensé algo culpable. Afortunadamente, Sebastián no dijo nada cuando recibió la bufanda, suspiré aliviada, sin notar el momentáneo oscurecimiento de sus ojos. Y Andrés ya no tenía energía para molestarme. De alguna manera se difundió la noticia de que había tenido un accidente por conducir imprudentemente por una amante, convirtiéndose en el hazmerreír del círculo. Además, Sebastián, que planeaba quedarse en el extranjero por largo tiempo, repentinamente regresó al país. El padre de Andrés, consciente de la crisis, estalló en furia, sacó directamente a Andrés del hospital y lo obligó a venir a mi casa a disculparse, luego lo encerró en casa, diciendo que necesitaba una buena educación. El día que Andrés vino a disculparse, yo no estaba en casa, y tampoco planeaba volver para escuchar sus disculpas. ¿Fuiste tú? Cuando me quedé sin aliento por sus besos, puse mi mano contra el hombro de Sebastián. Se inclinó para besarme, esta vez más gentilmente, y respondió suavemente. ¿Estás contenta? Fingí pensarlo, y pronto sonreí, sería mentira decir que no estoy contenta. Una sonrisa muy tenue apareció en los ojos de Sebastián, levantó la mano para apretar suavemente mi nuca, se levantó y volvió al escritorio, inclinando la cabeza para revisar documentos. Su temperamento instantáneamente volvió a ser estable, convirtiéndose nuevamente en ese director general que manejaba hábilmente el mundo de los negocios. Mirando a Sebastián, sentía que algo no estaba del todo bien. Sebastián y yo nos besábamos, nos abrazábamos, nos acurrucábamos. Varias veces casi no pude contenerme, y la situación de Sebastián era peor que la mía, pero siempre se contenía firmemente. Conteniéndose así todo el tiempo, no causaría problemas, pensé preocupada. Hasta que Sebastián levantó la mirada hacia mí. ¿Por qué no vienes? ¿No dijiste que tenías preguntas que hacerme? Ya voy. Mi padre sabía que iba frecuentemente donde Sebastián, pensando que solo lo estaba halagando, y además de estar complacido no puso más restricciones, lo que me facilitó aprovechar para aprender de Sebastián. ¿No temes que después de aprender te enfrente? Con Sebastián, me sentía cada vez más cómoda, discutiendo animadamente con él. Los negocios son como un campo de batalla, presidente Sebastián. A Sebastián no parecía importarle, respondió tranquilamente, si quieres aprender, te enseñaré. 6 palabras simples, pero inexplicablemente me hicieron sentir un nudo en la garganta. Rápidamente bajé la cabeza para disimular, pero aún no podía ocultar mi voz nasal, bromeando, ¿eres tan bueno conmigo? ¿O es que Sebastián tiene mucha confianza en sí mismo? De repente pensé en mi padre, sabía que tenía un hijo ilegítimo afuera, y también sabía que lo estaba cultivando intencionalmente, mientras que mi posición siempre había sido solo como una herramienta para el matrimonio arreglado. También pensé en mi madre, una vez una mujer fuerte tan segura de sí misma, que en este matrimonio fallido, gradualmente se volvió insegura y ansiosa. ¿Por qué una chica necesita ser tan fuerte? Me gritaba histéricamente innumerables veces, ¿de qué sirve que aprendas tanto, que seas tan capaz, si igual no le gustarás a nadie? Sabía que no solo hablaba de mí. No quería ser una herramienta para el matrimonio arreglado, ni quería perder gradualmente mi identidad por amar a alguien, como en mi sueño. Si puedes usar lo que te enseño para enfrentarme, incluso vencerme, Sebastián levantó mi barbilla, sus dedos cálidos limpiando las esquinas de mis ojos, con una sonrisa embriagadora en sus ojos, estaré orgulloso de ti. Mi visión se fue nublando gradualmente. Antes de conocer a Sebastián, en realidad no creía en el amor del que hablaban los demás. Cuando era pequeña, Andrés decía que después de sus padres, yo era a quien más amaba,
pero al crecer, una y otra vez aprovechó mis sentimientos para lastimarme. Mis padres decían que me amaban, que se esforzaban al máximo para cultivarme, pero solo querían que fuera un jarrón bonito, para finalmente casarme con la familia de Andrés y obtener el máximo beneficio para la familia. Incluso para lograr ese objetivo, tenía que ceder constantemente, porque me amaban, y para corresponder a ese amor, tenía que sacrificarme. Sebastián nunca dijo que me amaba, incluso me dijo directamente, no estoy seguro si mi gusto por ti ha llegado al nivel del amor. Pero silenciosamente me allanaba el camino, y cuando ocasionalmente miraba hacia atrás, él estaba allí, diciéndome silenciosamente que siempre me apoyaría. ¿Qué voy a hacer, Sebastián? Sonreí mientras agarraba su mano, presionándola firmemente contra mi rostro, murmurando en voz baja, así solo haces que me gustes cada vez más. Al principio, solo quería usarlo como excusa para enfrentar a mi padre y a la familia de Andrés. Sebastián se quedó atónito por mucho tiempo, sus largas y espesas pestañas bajaron, ocultando las emociones en sus ojos. Pensé que diría algo como entonces espero que puedas quererme aún más u otras palabras románticas, pero Sebastián solo bajó repentinamente la cabeza para besarme, con una ferocidad sin precedentes, como si fuera la última vez que nos abrazáramos, entrelazándonos hasta la muerte. Estaba tan aturdida por el beso que no noté nada inusual. Capítulo 8. Mi relación con Sebastián se volvía cada vez más estable. Volví a encontrarme con Andrés en un club. En ese momento estaba aprendiendo de Sebastián, y casualmente vi a Ana poniéndose de puntillas para besar a Andrés. No pude evitar reflexionar que después de estar encerrado en casa tanto tiempo para ser educado, aún no se rendía con Ana, parecía ser amor verdadero. Antes de que pudiera observar más, mis ojos fueron cubiertos y una voz profunda sonó en mi oído, ¿envidiosa? Antes de que pudiera reaccionar, Sebastián me puso la capucha, me levantó con un brazo y con la otra mano envolvió mis piernas alrededor de su cintura, mi espalda presionada firmemente contra la pared. La sensación de ingravidez me hizo abrazar instintivamente su cuello con fuerza, y mi grito de sorpresa fue ahogado por sus labios. Hasta que un silbido despreocupado sonó, vaya sorpresa, tío, eres bastante salvaje. Era Andrés. Sebastián lo ignoró, besándome más intensamente. No estaba acostumbrada a las muestras de afecto en público, y enojada lo golpeé, pero él aprovechó para inmovilizarme. Parece que pronto tendré una tía. Sebastián me ocultaba completamente, Andrés no podía verme. Viendo que Sebastián no tenía intención de detenerse, sonrió y, sin quedarse a hacer el ridículo, antes de irse dijo repentinamente, por cierto, hoy es mi cumpleaños. Tío, si no te importa, trae a tu novia a la fiesta. ¿Cumpleaños? Me sorprendí, apenas me daba cuenta. Aunque ya no tenía mucha importancia para mí, después de todo, mi compromiso con Andrés pronto se anularía. Poco después de que Andrés se fue, Sebastián me soltó, con una mirada profunda. Lo miré fijamente, la próxima vez podrías. Andrés me odia, Sebastián me interrumpió repentinamente, bajando la mirada, sus dedos limpiando suavemente la humedad de la comisura de mis labios. ¿Qué quieres decir? No entendía bien las palabras de Sebastián, sintiendo una inquietud en mi interior. Así que si quieres vengarte de él, puedes usarme completamente. Me quedé atónita, y cuando reaccioné, me reí enojada. ¿Todavía crees que me acerco a ti solo para vengarme de Andrés? Sebastián no respondió directamente, en cambio cambió de tema. ¿Raúl dice que estabas aprendiendo a tejer bufandas? Me dejó confundida, y me tomó un buen rato recordar que antes me había quejado en redes sociales sobre lo difícil que era tejer bufandas. Sí, respondí, pero soy muy mala con las manualidades, la bufanda que tejí quedó horrible. ¿Pero qué tiene que ver esto con Andrés? Percibí agudamente que la bufanda podría ser la clave, pero no podía entender por qué. Nada. Sebastián levantó la mano para acariciar mi cabello, y luego dijo, vámonos. ¿Irnos a dónde? También me enojé, mirando directamente a Sebastián, sonreí fríamente. ¿No es hoy el cumpleaños de tu sobrino? Te invita generosamente, incluso quiere conocer a su futura tía, ¿y así le das la espalda? ¿O piensas que tu futura esposa no está a la altura de asistir al cumpleaños de tu sobrino? No es eso. Sebastián apretó los labios, su tono mostrando arrepentimiento. Lo siento, yo.
Sebastián. Tiré de su corbata, forzándolo a bajar la cabeza, pronunciando cada palabra. Si hoy no confirmas públicamente que soy tu futura esposa, lo nuestro se acabó. Sebastián se tensó, permitiéndome manipularlo, y después de un largo momento dejó escapar un suspiro apenas audible, con una sonrisa suave y resignada en su rostro. Está bien. Andrés sentía una constante inquietud, y después de ver a Sebastián besando a alguien en público, y no ver a la persona familiar al volver al reservado, esta inquietud se intensificó. ¿Dónde está Patricia? Pateó la mesa con frustración, su tono mostrando un pánico que ni él mismo notaba. Los presentes se miraron entre sí, hasta que alguien se armó de valor y dijo, ¿no fuiste tú quien dijo que como no asististe a la fiesta de cumpleaños de Patricia, tampoco había que invitarla a tu fiesta? Andrés se sorprendió, ¿había dicho eso? No podía recordarlo. ¿También hacen caso a mis palabras cuando estoy enojado? Les lanzó una mirada furiosa. Irritado, vayan a buscarla ahora. Pero poco después, parece que Patricia me bloqueó. A mí también. Y a mí. Nadie podía llamar a Patricia. Los párpados de Andrés temblaron, instintivamente sacó su teléfono y desbloqueó a Patricia de su lista negra, pero los mensajes solo mostraban signos de exclamación rojos. ¿Patricia también lo había bloqueado? Andrés parpadeó algo aturdido, recordando que hacía casi un mes que no veía a Patricia. Durante el tiempo que estuvo encerrado en casa siendo regañado, su padre le había quitado el teléfono para evitar que contactara con Ana. Andrés pensó que era innecesario, ya que ni siquiera tenía el contacto de Ana. Quizás porque Sebastián había regresado, su padre se volvió más estricto, y Andrés no encontraba oportunidad de contactar con el exterior, mucho menos de ver a Patricia. Esta vez pudo salir porque era su cumpleaños y su madre intercedió. Pero Andrés no esperaba recibir una sorpresa tan grande. Si apenas esta mañana había recibido el regalo de cumpleaños de Patricia. Muy bien, muy bien. Al descubrir que también lo había bloqueado del teléfono, Andrés rechinó los dientes de rabia. Se levantó para ir a buscar a Patricia cuando la puerta se abrió. Tío. Al ver quién llegaba, Andrés frunció el ceño profundamente, sin esperar que Sebastián realmente viniera a la fiesta. Por cortesía superficial, disculpa tío, tengo algo que... ¿No dijiste que querías conocer a tu futura tía? Una voz familiar sonó detrás de Sebastián. Al escuchar la voz, Andrés abrió los ojos de par en par, los latidos violentos de su corazón entumecieron sus dedos, su anterior inquietud materializándose. Patricia entró, se paró junto a Sebastián, sus dedos entrelazados, con esa sonrisa dulce que él conocía desde hacía más de 10 años. Inclinó la cabeza, sonriendo, ¿cómo es que cuando llega la tía, el sobrino se quiere ir? En un instante, la cabeza de Andrés resonó, como si hubiera sido golpeada violentamente por un martillo, sangrando profusamente. Se dio cuenta de que esa sensación familiar de antes no había sido una ilusión. Capítulo 9. Al ver la cara de shock de Andrés, me sentí más tranquila de lo que imaginaba, incluso me pareció aburrido. A pesar de conocer a Andrés por más tiempo, a pesar de haberlo querido tanto antes, ahora al mirarlo no sentía nada. Quizás todos esos sentimientos se habían agotado ayudándolo a resolver sus locuras una y otra vez, solo que me había visto obligada a soportarlo hasta que alguien me dijo, Patricia, no tienes por qué sufrir así, tienes otros caminos. Pensando en esto, no pude evitar sonreír. ¿Qué significa esto? Después de un largo momento, Andrés recuperó la razón, mirándome fijamente, con voz ronca, Patricia, ¿qué significa esto? Deberías llamarme tía. Corregí su forma de llamarme, agitando deliberadamente mi mano entrelazada con la de Sebastián frente a sus ojos, arqueando una ceja. ¿No está claro? Mentira. Andrés pateó violentamente la mesa, haciendo un ruido enorme, instintivamente intentó agarrarme, pero Sebastián lo detuvo. El hombre de postura erguida se interpuso frente a mí, su presencia imponente y amenazadora. Andrés, su voz era fría, ¿es así como tu educación te enseñó a tratar a tus mayores? ¿Mayores? Andrés curvó sus labios, despectivo y desafiante. ¿A quién te refieres? Sentí que había algo extraño en las palabras de Andrés, pero antes de que pudiera entenderlo, él volvió a reír, con tono indulgente. Ya está bien, Patricia, no necesitas usarlo para vengarte de mí.
ya no estoy enojado contigo. He pensado mucho durante este tiempo, incluso si te casas conmigo por interés, mientras me quieras, aunque sea un poco, es suficiente. Pero mientras hablaba, su voz inicialmente presumida comenzó a temblar cada vez más. Los ojos de Andrés se habían enrojecido sin que me diera cuenta, forzando una sonrisa. Ya no me importa. No usaré a Ana para provocarte. Tú tampoco uses a Sebastián para molestarme, ¿de acuerdo? Fruncí el ceño profundamente, desconcertada por su comportamiento. ¿Por qué querría molestarte? Andrés, simplemente ya no me gustas. Pensándolo bien, añadí, en realidad, hace mucho que dejaste de gustarme. ¿Cómo es posible que no te guste? Andrés apretó los dientes, tirando tembloroso de la bufanda en su cuello, sus ojos inyectados en sangre. Esta mañana le pediste a tu madre que me trajera la bufanda que tejiste como regalo de cumpleaños. ¿Cómo puedes decir que no te gusto? ¿Bufanda? Mi mirada cayó sobre la bufanda familiar en el cuello de Andrés, y de repente comprendí. ¿Estás celoso por esto? Me reí entre enojada y divertida. Esta ni siquiera es la que yo tejí. Apenas terminé de hablar, Sebastián se tensó bruscamente, mirándome atónito, con una rara confusión en sus ojos. Me dolía la cabeza, expliqué, esta es una muestra que pedí prestada a una amiga, quien iba a pensar que mi madre la enviaría pensando que la había tejido yo. Pero pensando en esto, no pude evitar sentir frialdad en mi corazón. Sabía las intenciones de mi madre, ella no conocía mi acuerdo con mi padre, solo pensaba que si me reconciliaba con Andrés, mi padre estaría feliz, ella solo. Quería sacrificar la felicidad de su hija biológica para complacer a un hombre que no la amaba. Sebastián pareció comprender también, apretando inconscientemente mi mano, su voz llena de culpa y dolor, lo siento. Ya ajustaremos cuentas cuando volvamos. Lo miré fijamente. El objetivo ya estaba cumplido, no había necesidad de quedarse a ver más drama. Tomé la mano de Sebastián para irnos, pero cuando abría la puerta, Andrés nos detuvo. Tienes muy mal gusto para elegir hombres. Parecía haberse calmado, curvando sus labios con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pronunciando cada palabra, no te gusto yo, pero ¿te gusta ese psicópata? La malicia en su tono era casi tangible. Cuando entendí lo que dijo, temblé de rabia, me giré para hablar, pero Sebastián dio una palmada tranquilizadora en el dorso de mi mano. Con calma se quitó el reloj y la liga para el pelo, sus dedos se detuvieron un momento en la liga, con una sonrisa suave en sus ojos. Recuerda devolvérmela, es la única que tengo. Luego se giró, remangándose tranquilamente las mangas. Andrés. Levantó la mirada hacia él, su voz fría y condescendiente. Si nadie te ha enseñado modales, no me importa darte una buena lección. La pierna de Andrés que acababa de sanar, se rompió de nuevo. Pero nadie se atrevió a decir que Sebastián estaba equivocado. Después de todo, Andrés había insultado primero públicamente a un mayor. Aproveché para enviar los videos y fotos que tenía, la mayoría eran de Andrés y Ana juntos, y algunas de las locuras que había ayudado a resolver estos años. Verdaderas o falsas, eran suficientes para presionar con la opinión pública y lograr anular el compromiso con Andrés. Dicen que Andrés armó un escándalo en el hospital cuando se enteró de la anulación del compromiso. Mi padre estaba muy satisfecho con esto, y me dijo, asegúrate de mantener a Sebastián. No respondí, distraída por una vez. Después de aquel día, Sebastián pareció no verse afectado por las palabras de Andrés. Andrés había hecho muchas locuras antes, así que tampoco me tomé en serio lo que dijo. Pero Sebastián estaba cada vez más ocupado, tanto que no tenía tiempo para comer conmigo, y finalmente ni siquiera para vernos. Le pregunté a Raúl, y él dijo que era normal, Sebastián estaba más ocupado cuando estaba en el extranjero. Solo pude dejar de lado mi confusión por el momento, y cuando Sebastián tuvo que viajar por trabajo, mostré comprensión. Algún día ganaré suficiente dinero para mantenerte. Cuando dije esto, me lancé sobre Sebastián, mordiendo con fuerza su clavícula. Capítulo 10. La noche antes de su partida, me quedé tercamente a dormir en casa de Sebastián, pero no pasó nada. Sebastián era tan ascético que me hacía dudar si le atraía, si no fuera porque sus besos seguían siendo ardientes y prolongados. Está bien. Sebastián me besó, contenido y reprimido. Después de que Sebastián se fue al extranjero,
Yo estuve ocupada enfrentando al hijo ilegítimo que mi padre había colocado en la empresa, mientras Sebastián estaba ocupado ganando su dote, según sus propias palabras. Hablábamos todos los días. Sebastián siempre señalaba certeramente las deficiencias en mis propuestas, y luego me enseñaba paso a paso cómo manejar a los viejos zorros de la junta directiva. Crecí rápidamente. Pero nunca mencionaba cuándo volvería, quizás realmente estaba ocupado, me consolaba, pensando en darle una sorpresa visitándolo cuando tuviera tiempo. Sin embargo, Andrés escapó primero del hospital, con su pierna aún sin sanar, luciendo completamente desaliñado. No te mentí, Patricia. Me miró, diciendo suavemente, Sebastián está realmente enfermo. Andrés me mostró un video. En una habitación vacía, sin nada, Sebastián estaba parado silenciosamente junto a la ventana, la luz del sol alargaba su sombra, toda la escena transmitía una soledad casi asfixiante. Especialmente su expresión, por primera vez entendía que se refería a Andrés antes con frío hasta la insensibilidad y herramientas sin emociones. Sebastián miraba con indiferencia a la gente que pasaba, como si todo en el mundo fuera ajeno a él. Tiene alexitimia. En términos simples, Sebastián no puede sentir las emociones de otros, ni tiene emociones propias. Andrés torció la boca, con tono sarcástico, no es sorprendente, después de todo, su madre estaba loca. Solo entonces supe que Sebastián originalmente era un hijo ilegítimo no reconocido por la familia Pei, y había presenciado la muerte de su madre. Se quedó con el cadáver en la casa durante 3 días y 3 noches. Andrés me miró fijamente, hablando como si quisiera desquitarse. Cuando sacaron a Sebastián, no podía decir ni una palabra, como una marioneta sin sensaciones. Lo ignoré, mirando silenciosamente a Sebastián en el video, preguntándome cuándo se había grabado. Debió ser en el extranjero, la mayoría de la gente en el video era rubia de ojos azules. ¿Y con qué estado de ánimo había aceptado el tratamiento? Estaba solo, sin nadie que lo acompañara. De repente recordé que Sebastián me lo había dicho aquella noche. No estoy seguro si tengo la capacidad de amar. No era sobre amarme a mí, sino sobre amar en general. Sebastián nunca me había mentido. ¿Cómo pudiste dejar de quererme tan repentinamente? Andrés murmuró de repente, con expresión desconcertada, ¿fue por Ana? Pero nunca me gustó. Solo pensé que se parecía a ti, a como eras antes. Pensé. Su voz se quebró. Andrés tardó un buen rato en continuar. Entre lágrimas, nunca dejé de quererte. Solo que escuché tu conversación con tu padre, y pensé que solo eras buena conmigo por interés. No eres una flor de invernadero. Sonreí, arrancando fríamente la última hoja de pudor de Andrés. Tampoco eres un niño que no distingue el bien del mal, puedes diferenciar la sinceridad de la falsedad. Sigues buscando excusas para tu cobardía. Andrés, das pena y risa. La garganta de Andrés se movió violentamente, sus ojos ardían rojos, y después de un largo momento dijo muy suavemente, no es cierto. Ya basta, eso solo te lo crees tú. No tenía paciencia para guiar su confusión, y de repente dije, ¿sabes dónde está Sebastián? El cuerpo de Andrés se tensó bruscamente. Curvé mis labios, con tono sarcástico, ¿crees que podrías escapar fácilmente del hospital, encontrarme, estar aquí ileso, mostrarme el video de Sebastián en el sanatorio y contarme su vergonzoso pasado, todo por ti mismo? En ese momento, sentí una secreta compasión por Andrés, aunque no mucha. ¿Qué quieres decir? La respiración de Andrés se volvió pesada, su rostro palideció de dolor, temblando todo su cuerpo, mirándome incrédulo, ¿Sebastián me está usando? ¿Quién sabe? Me encogí de hombros, rompiendo sin expresión la tarjeta SIM y destruyendo violentamente el teléfono que contenía el video, tendré que preguntárselo en persona. Capítulo 11. Sebastián estaba en la villa que originalmente pertenecía a Andrés, y que ahora estaba a su nombre, nunca se fue al extranjero, ni siquiera había dejado la ciudad. Me reí fríamente y colgué el teléfono a Raúl. Cuando llegué a la villa, estaba vacía. Me dirigí con familiaridad hacia la habitación que una vez fue mía, la puerta estaba entreabierta, y se escuchaban suaves suspiros desde la rendija. Me detuve en la puerta, los sonidos continuaban uno tras otro, finalmente casi al borde del colapso y la desesperación. La habitación estaba a oscuras,
igual que aquella noche hace 2 años. Al entrar, la intensa presencia de Sebastián me envolvió instantáneamente. Viendo la situación, parecía terrible. Bajo la tenue luz, apenas podía distinguir una figura encogida en la cama. ¿Necesitas ayuda?, pregunté con calma. Después de un momento de silencio, una risa ronca y ahogada resonó en la habitación. Pensé que huirías asustada, dijo. Esa sería la reacción normal. Nunca dije que fuera normal. Me senté al borde de la cama. Él emitió un gemido ahogado, temblando. No deberías haber venido aquí, dijo suavemente, consolándome como de costumbre. Vete, Raúl te ayudará. Nadie te impedirá hacer lo que quieras de ahora en adelante. ¿Y si quiero ser la heredera de la familia? Puedes. ¿Y si quiero comprar la compañía de Andrés? Se rió suavemente. También puedes. ¿Y tú? Mi voz era sarcástica. ¿Te quedarás aquí hasta que encuentren tu cuerpo? Sebastián seguía siendo tolerante conmigo. Sonrió. Los monstruos merecen una muerte indigna. Sebastián sonreía más que antes, pero no me gustaba nada. ¿Quién dice que eres un monstruo? Insistí. Raúl. ¿La familia de Andrés? ¿O tú mismo? Sebastián no respondió. Sebastián, nadie se atreve a decir que eres un monstruo. Ni ahora, ni nunca. Encontré su mano y entrelacé nuestros dedos, con voz feroz. Si alguien se atreve a decirlo, le arrancaré la boca. Al final, quizás también me llamarán monstruo a mí. Tú no lo eres. La respiración de Sebastián se aceleró, reprendiéndome con una severidad inusual. No lo digas. Entonces evita que me convierta en un monstruo. Al diablo con la gentileza y la razón, nunca fui ese tipo de persona. Mis dedos tocaron algo húmedo, la liga para el pelo. Me detuve un momento y la quité con firmeza. ¿Patricia? Sebastián se sorprendió, intentando instintivamente recuperar la liga, pero su cuerpo se congeló al siguiente segundo. Te he puesto la liga de nuevo, y esta vez no te daré la oportunidad de quitártela. Pero sigo enojada, tan enojada que podría morderte. Me detuve un momento, y finalmente mordí sus labios como desahogo, hasta probar lágrimas amargas. Sebastián no mostró resistencia, aguantando hasta el límite, solo respirando suavemente, todavía tolerando todo lo que hacía con su habitual calma y gentileza. Capítulo 12. En el camino, había entendido muchas cosas. Comprendí por qué Sebastián siempre se contenía, por qué este hombre que se ponía celoso por los más mínimos detalles nunca mencionaba hacer pública nuestra relación, y también entendí por qué nunca hablaba de cambiar el compromiso. Aunque le había dado muchas indirectas, con solo una palabra suya el compromiso podría haber cambiado a su favor, pero Sebastián no hizo nada, simplemente puso todo el poder de decisión en mis manos. Chica lista. Sebastián no parecía sorprendido, extendió su mano limpia para tocar mi rostro, suspirando, pero no puedo dejarte ir. Entonces no me sueltes. Después de un largo silencio, la voz calmada de Sebastián sonó de nuevo. Pensé que ya estaba mejor, pero cuando Andrés dijo esas 3 palabras. Se detuvo, hablando con dificultad. Patricia, he recaído. Siento conscientemente como todas las emociones escapan de mi cuerpo, toda percepción se vuelve borrosa, incluso temo que algún día, hasta el hecho de quererte tenga que ser imitado. Eres tan buena, tan joven, deberías tener muchas mejores opciones. Escuché en silencio y de repente sonreí, ¿me permitirías elegir a alguien mejor? La mano que sostenía se tensó bruscamente, pero luego, como recordando algo, se aflojó cuidadosamente, temiendo lastimarme. Así obtuve mi respuesta. Sí. Sebastián rió suavemente. Qué egoísta soy. ¿Es malo ser egoísta? Me senté frente a él. El amor es egoísta por naturaleza. ¿O quieres ser como hace 2 años, soltando generosamente mi mano, viéndome ser lastimada otra vez? Su cuerpo se tensó instantáneamente, la respiración de Sebastián se aceleró de repente. No. Entonces no sueltes mi mano. Mi nariz se estremeció y mi voz se suavizó. Sebastián, esta vez déjame acompañarte, ¿sí? Solo estás enfermo,
no es gran cosa. Todos se enferman, come bien, duerme bien, toma tus medicinas, sigue el tratamiento, todo mejorará. Abracé fuertemente a Sebastián, sintiendo tardíamente un miedo y pánico inmensos, sin atreverme a imaginar cómo sería un mundo sin él. No sé qué más dije, al final, solo repetía, Sebastián, aparte de ti, ya nadie me ama. Una persona que una vez perdió la capacidad de amar me enseñó qué es el amor y me guió sobre cómo amar. ¿Cómo podría dejar ir a alguien así? Sebastián, ¿nunca te he dicho formalmente que me gustas? Pues ahora te lo digo formalmente. Me gustas. Me gustas, te amo, Sebastián. Sus brazos me estrecharon con fuerza, liberando finalmente toda su naturaleza posesiva. Sebastián me besó con intensidad, que luego se transformó en suaves caricias. Un suspiro apenas audible escapó de sus labios. Finalmente, Sebastián respondió suavemente, aparte de ti, tampoco nadie me amará a mí. Capítulo 13. Desde pequeño, Sebastián estaba acostumbrado a que otros lo llamaran monstruo. Esta situación solo mejoró ligeramente cuando demostró su talento excepcional. Y no fue hasta la muerte del anciano patriarca, cuando casi controlaba la familia, que estos apodos desaparecieron por completo. Sin embargo, muchos seguían especulando en secreto, creyendo que él había causado la muerte del anciano. ¿Cómo podría ser? Sebastián pensaba con expresión fría. Solo había sido testigo de las últimas luchas del anciano antes de morir. El funeral fue largo y tedioso. Sin capacidad para sentir emociones, naturalmente no derramaría lágrimas de cocodrilo como los demás. La única alegría inesperada en ese funeral fue encontrarse con aquella niña. Esa niña que una vez juró acompañarlo en ser un monstruo. Ella parecía haber cambiado mucho, su personalidad anteriormente despreocupada ahora estaba contenida en un marco predefinido de gentileza y razón. Hasta que vio por el rabillo del ojo como la joven, que consolaba gentilmente a alguien, inmediatamente adoptó una expresión inexpresiva cuando la persona se dio la vuelta, y por el movimiento de sus labios, pareció soltar una palabra bastante vulgar. Parece que su esencia no ha cambiado, pensó Sebastián. Al principio, solo por curiosidad, su mirada se detuvo un momento más en ella, y luego ocurrió lo de aquella noche. En ese momento, Sebastián ya era muy hábil imitando, al menos a ojos de los demás, parecía normal. Sin embargo, la realidad era diferente, había perdido la capacidad de amar. Incluso decir me gustas fue solo porque Patricia tenía un significado especial para él. Hasta el médico decía que su condición mejoraba gradualmente, aunque el progreso era muy lento. Sebastián planeaba explicarlo todo cuando Patricia estuviera sobria, pero nunca esperó presenciar aquella escena. Bien, me mantendré alejada de él. Sebastián se quedó inmóvil, confundido. No debería tener reacciones emocionales. ¿Por qué sentía el pecho apretado, incapaz de respirar? Patricia lo vio, y captó claramente la sorpresa y culpa en sus ojos. Déjalo estar, pensó. No es gran cosa. Así que fingió no haber oído nada y después de un tiempo, se fue voluntariamente al extranjero, buscando a un renombrado psicólogo para recibir orientación. Finalmente salió del sanatorio. El médico le informó que su condición había mejorado significativamente. Tal vez. Sebastián acarició inconscientemente la liga en su muñeca, que para él era una medicina para sanar su alma. Al enterarse que Patricia sufría, Sebastián regresó inmediatamente. Ni siquiera consideró si tenía posibilidades, solo tenía un pensamiento. Patricia estaba sufriendo, debía volver para apoyarla. Era una promesa que habían hecho. Cuando Patricia propuso tener una aventura, Sebastián aceptó. Quizás era su única oportunidad de tenerla brevemente, no quería perderla. La bufanda que Sebastián recibió era de una marca de lujo. Pero Raúl le informó que había visto a Patricia publicar que estaba aprendiendo a tejer bufandas. Entonces, ¿dónde estaba la bufanda que ella tejió? ¿Se la había dado a alguien más? Sebastián vio esa bufanda, alrededor del cuello de Andrés. Pensó que quizás ese era el final normal. Incluso se había preparado para dejarla ir. Hasta que Patricia, enfadada, declaró que esa bufanda no tenía nada que ver con ella, e insistió en que era su futura esposa.
La llama extinguida en el corazón de Sebastián se encendió instantáneamente. Sin embargo, una palabra de Andrés, psicópata, apagó esa llama de inmediato, dejando su corazón helado. La condición de Sebastián recayó. Sebastián llegó a la villa, lleno de miedo. Solo podía recordar su amor por Patricia a través de estímulos intensos y constantes. Sí, amor. Mucho después, Sebastián comprendió profundamente que amar a Patricia se había convertido en un instinto grabado en sus huesos, no quería perderla. Patricia vino a buscarlo, como Sebastián esperaba. Pero se ablandó, mostrando deliberadamente su lado más vulnerable. Pensó que estaba bien, si Patricia huía por miedo, no importaba, merecía mejores opciones. Pero Patricia entró directamente. Patricia dijo que lo amaba. Está bien. Está bien. Ella lo dijo. Esta vez, aunque le costara la vida, no soltaría su mano. Dos monstruos deberían abrazarse así, firmemente entrelazados hasta la muerte. Cuando despertó, encontró una bufanda alrededor de su cuello, tejida bastante suelta y con agujeros, seguramente la que la pequeña había tejido pero no se atrevió a entregar. Sebastián la miró fijamente durante mucho tiempo y tomó una decisión en silencio. Está bien. Ya no quería ser un monstruo. Quería que su pequeña estuviera bajo el sol, recibiendo abiertamente la envidia y las bendiciones de todos.